El día de hoy vamos a estudiar el tema de límites. Comencemos con la definición. El límite de f de x en un punto x sub 0 es el valor al que tiende y cuando x tiende a x sub 0. La notación es la siguiente. Si nosotros deseamos calcular el límite de una función cuando x tiende a x sub 0, la notación que vamos a utilizar es la siguiente, LIM. ¿Sí? Y en la parte inferior una x, o sea, son todos los valores del dominio que tienden a x sub 0. El resultado del límite lo vamos a representar con una letra L mayúscula, ¿sí? Donde L pertenece a los reales. Recordemos que y es f de x, es lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a calcular? Lo siguiente. ¿Hacia qué valor tiende, ¿sí? ¿Hacia qué valor tiende la función cuando x se acerca a un valor del dominio, tanto por la derecha como por la izquierda? Recordemos que el límite es más que todo una aproximación, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que el límite de esta función es L. No, lo correcto sería decir lo siguiente. El límite de esa función tiende a L. Veámoslo con un gráfico. Vamos a suponer que tenemos una función cualquiera, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que nosotros hemos estudiado hasta ahora? La función lineal, la cuadrática, valor absoluto, homográfica, exponencial, logarítmica. Son todas las funciones que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Imagínate que vos estás frente a cualquier tipo de función que nosotros hemos estudiado, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos el gráfico de la función. Nosotros vamos a tomar un valor específico del dominio, ¿sí? En este caso, x sub 0. Entonces, lo que queremos averiguar es lo siguiente. ¿Hacia qué valor tiende la función, es decir, y, hacia qué valor se acerca cuando los valores del dominio se acercan a x sub 0? Por ejemplo, suponete que x sub 0 valga 5, ¿sí? Bien, vale 5 x sub 0. Entonces, si esto es un 5, vamos a evaluar cuál es el límite de esta función cuando x tiende a 5. ¿Qué significa? Que son valores a x, perdón, son valores que se acercan a 5 por la derecha y por la izquierda. Un valor cercano a 5 por la derecha, ¿cuál podría ser? El 5,1. Más cercano, bueno, el 5,0001. O sea, esos valores tenés que tener en mente, ¿sí? Un error sería pensar lo siguiente. Valores cercanos a 5 por la derecha, 6, 7, 8, 9, 10. Alguno dirá 20. Y yo les digo, eso es incorrecto. Ahora usted dirá, pero Isaías es un valor que está a la derecha de 5. Sí, pero tiene que ser valores cercanos porque el tema se llama límites, ¿sí? Entonces, un valor cercano podría ser el 5,1, como para no, digamos, entrar más a detalle, porque lo correcto sería decir 5,0001, etcétera, ¿sí? Ahora, un valor cercano a 5, pero por la izquierda, podría ser el 4,9, un valor cercano, ¿sí? Más cercano, el 4,99, más cerca, 4,9999 y punto suspensivo, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros estamos evaluando hacia qué valor tiende la función cuando x se acerca a 5 por la derecha y por la izquierda, entonces observemos, si este es un valor cercano a 5 por la derecha, entonces observen que este valor del dominio también tiene su imagen, ¿sí?
Y este valor x sub 0 también tiene su imagen, f paréntesis x sub 1. Entonces, cuando estos valores se van acercando a 5, lo mismo ocurre con la función. ¿Hacia qué valor se acerca? Hacia L. ¿Sí? ¿Y por qué digamos, surgió este tema? Porque anteriormente no era tan fácil graficar las funciones. Probablemente una lineal y una cuadrática sí, pero otro tipo de funciones no era tan fácil para poder graficar. Entonces, para evitar hacer un gráfico, digamos, se utilizaba la herramienta de límites para saber hacia qué valor tiende la función. ¿Sí? Ahora, obviamente, eh, no sirve de mucho utilizar un límite porque vos lo graficás la función y sabes hacia qué valor se acerca. ¿Sí? Bien, espero se haya comprendido la noción de límite. ¿Sí? Vamos ahora con unos ejemplos para comprender mejor este tema. Vamos con la guía práctica número 2. Vamos a resolver algunos ejercicios de la guía y otros ejercicios no están en la guía, bueno, a modo de ejemplo. Voy a resolver el 1A. Nos piden calcular lo siguiente. Límite de esta función 3x más 1 cuando x tiende a 2. Bien, observemos. Ahora nosotros tenemos una función lineal. ¿Sí? Esto todos y todas lo conocen. ¿Sí? Es una función lineal. Ahora, nos piden calcular el límite de esta función, es decir, hacia qué valor tiende esa función cuando x tiende a 2. Es decir, cuando se acercan a 2 por la derecha y por la izquierda. Por la derecha podría ser el 2,1, por la izquierda el 1,9. ¿Sí? Entonces, necesito saber hacia qué valor tiende esa función cuando x tiende a 2. ¿Cómo lo calculas? Reemplazando únicamente el valor de 2 en la x. Esto es igual. 3 por 2 más 1. Y esto es igual a 6 más 1. Y esto nos resulta 7. Alguno o alguna pensará lo siguiente, pero Isaías se está contradiciendo porque dice cuando x tiende a 2 y por qué le da el valor de 2 a x. Si es un límite, o sea, cuando tiende a 2, no cuando vale 2. Lo que ocurre es que si yo reemplazo el valor de 2 en la x, no estoy diciendo que la función vale 7. Lo que yo estoy diciendo es que la función tiende a 7. Esa es la forma de trabajarlo, ¿sí? Se reemplaza el valor de la x, en este caso el valor de 2, ¿sí? Y vas a obtener hacia qué valor tiende la función cuando x tiende a 2, ¿sí? Lo podemos ver en un gráfico. No es necesario que ustedes lo hagan en este gráfico, es únicamente para que se comprenda. Si nosotros tenemos un eje Y y tenemos un eje X, es decir, un sistema de coordenadas, y graficas esta función. Recordemos cómo graficábamos. Primero, ubicábamos la ordenada del origen. En este caso es el 1. Entonces el 1 está por acá. La pendiente es positiva. Entonces la pendiente es positiva, la recta se inclina hacia la derecha. ¿Sí? Recuerden eso. Bien. Ahora, deseo saber hacia qué valor tiende la función cuando x tiende a 2. 2 aproximadamente está por acá. ¿Sí? Entonces, cuando estoy calculando el límite, estoy tomando valores cercanos a 2 por la derecha y estoy tomando valores a 2 cercanos, digamos, pero por la izquierda. Y si ustedes lo grafican esto en GeoGebra, esta función, van a notar que la función se acerca o tiende al valor de 7. Vuelvo a repetir, hacer un gráfico es
mucho mejor, ¿no? Porque si yo tengo el gráfico, puedo calcular el límite de esa función cuando x tiende no solamente a 2, sino a 3, a 4, a menos 6, a menos 7, a menos 8, y listo, no tengo que estar haciendo cálculos. Pero bueno, esto, digamos, se utilizaba cuando no era tan fácil graficar las funciones, ¿sí? No me refiero a las lineales, a la cuadrática, sino a otro tipo de funciones. Bien, entonces ustedes pueden observar, chiques, ¿sí? Cuando me acerco a 2 por la derecha y por la izquierda, el valor de la función se acerca a 7. Esto corresponde al tema de límites, ¿sí? Ahora, veamos otro ejemplo. Vamos a seleccionar la pregunta C de la guía práctica 2 y nos piden calcular el límite de esta función, 6x al cuadrado menos 3x, cuando x tiende a 1. Entonces, reemplazas el valor de 1 en la x, o en las x, mejor dicho. Esto es 6 por 1 al cuadrado, menos 3 por 1. Esto es 6. 1 al cuadrado es 1, menos 3 por 1 es 3. 6 menos 3 vale 3. Hemos calculado el límite. Ahora, si ustedes grafican este polinomio de grado 2, sabemos que es una parábola. Se abre para arriba y cuando x tiende a 1, la función se acerca a 3. ¿Sí? Bueno, en este caso no lo voy a graficar porque creo que con este gráfico se entendió. ¿Sí? Bien, entonces, observemos que hasta ahora, si nosotros queremos calcular el límite de una función, cuando x tiene algún valor, ¿sí? Es únicamente reemplazar el valor de x. Bien, ahora voy a hacer más ejemplos, pero estos ejercicios no están en la guía, pero voy a seguir la secuencia. Por eso acá escribí A y C, porque es un ejercicio de la guía, pregunta 1, pero vamos a hacer otros ejemplos. Le vamos a llamar el ejemplo D, como para seguir la secuencia. Si nosotros queremos calcular el límite de la siguiente función, 1 dividido x más 2. Cuando x tiende a 2, ¿qué van a hacer ustedes? Lo siguiente, van a reemplazar el valor de 2 en la x. Esto nos resulta 1 dividido 2 más 2. Este es igual a 1 dividido por 4. Listo. Recuerden que esto es una función homográfica expresada en forma canónica, ¿sí? Entonces, cuando x tiende a 2, esta función tiende a 4. Perdón, un cuarto. Hasta ahora, ningún problema. Todo bien. Reemplazas el valor de x sub 0. Recuerden que x sub 0 en este caso es 2. Siempre es el número que está acá. Reemplazas la función y obtenés el límite de esa función. Veamos otro ejercicio. Ejemplo de, perdón, E. Límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función. Bueno, reemplazás el valor de 2 en la x. Observen qué ocurre. En el denominador me resultó el valor de 0. Nosotros sabemos que no existe, o sea, no está definido en la matemática un número dividido por 0. Si alguien te pregunta cuánto es 8 dividido por 0, no está definido. Otro dice no existe. Bueno, ambas respuestas son válidas. Pero lo correcto es decir que no está definido en la matemática. Entonces, ¿qué ocurre acá?
Acá surge una propiedad, ¿sí? Téngalo presente, si lo quieren resaltar, en su carpeta, ¿sí? Como tipo una propiedad. Cualquier número dividido por cero, en el tema de límites, siempre es infinito. Vuelvo a repetir. Cualquier número dividido por cero en el tema de límites siempre es infinito. Siempre. Te preguntarás, Isaías, ¿y el signo? Por ahora no me interesa. No me interesa si es más infinito o menos infinito. Lo que necesito que ustedes aprendan es lo siguiente, que eso me resulta infinito. Bien, veamos otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 3 de la siguiente función. Nuevamente reemplazas el 3 en la x. Arriba nos quedó 4, en el denominador nos resultó 0. La misma propiedad. Cualquier número, ya sea positivo o negativo, no interesa, ¿sí? Se cumple igual la propiedad, así sea positivo o negativo. Cualquier número dividido por 0 en el tema de límites siempre vale infinito. Sabemos que esto es una propiedad, pero también hay que tratar de entender por qué se cumple esto, o sea, por qué es infinito. Recuerden lo siguiente, este resultado que ustedes observan acá, ¿sí? Es una aproximación, es decir, recuerden que esto se lee el límite de esta función cuando x tiende a 2 tiende a infinito, o sea, se acerca a infinito, no que es infinito, solo que se escribe el símbolo igualdad, digamos, como para eh, se comprenda, ¿sí? Hacia qué valor se acerca, pero realmente les estoy mencionando muchas veces cómo se debe leer de forma correcta, ¿sí? El límite de esta función, por ejemplo acá, cuando x tiende a 3, tiende a infinito. Se lo dejo como tarea para que ustedes realicen lo siguiente. Si ustedes dividen un número, por ejemplo, por 0,01, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, me parece que sí. Por ejemplo, ahí tenemos 1 dividido por 0,01. Estoy tomando un valor cercano a 0, pero por la derecha, ¿sí? Un valor cercano a 0 por la derecha es 0,01. Me resultó 100. ¿Qué ocurre si ahora me acerco más? Si te acercas más, veamos. Me estoy acercando más. Ahora es 0,0001. O sea, si yo le agrego más ceros después de la coma es porque estoy más cerca de 0, pero por la derecha. Entonces, observen qué ocurre. El número va creciendo. Y si vos te seguís acercando más, ¿qué ocurre? Este número se hace más grande. Por esa razón es infinito. Ahora, si vos seleccionás valores cercanos a 0, pero por la izquierda, te va a resultar lo mismo, pero con negativo. Por eso en ese caso te va a dar menos infinito. Dicho de otra forma, si yo me acerco a 0 por la derecha, es más infinito. Si yo me acerco a 0 por la izquierda, va a ser menos infinito. Voy a agregar más ceros en el denominador y y observen qué ocurre. Es más grande cada vez el número, es decir, el resultado de la división. ¿Se da cuenta? Por esa razón se dice que cualquier número dividido por cero en el tema de límites es infinito, por esta razón. Y ustedes en casa pueden probar lo mismo con el 4. En su calculadora 4 dividido por 0,00001 le va a un número grande. Agrega más ceros después de la coma, pero obviamente antes del 1. ¿Sí? Agregas más ceros y el número se va a hacer cada vez más grande. Por esa razón se dice que tiende a infinito. Esa es la explicación.
Espero se haya comprendido. Bien, entonces, resalten estos dos ejemplos, ¿sí? Tipo una propiedad. Cualquier número dividido por cero siempre resulta infinito en el tema de límites. O lo podríamos resaltar de la siguiente forma, ¿no? Si yo tengo el límite de cuando x tiende a x sub 0, y arriba tenemos un número y abajo tenemos la x, esto siempre va a ser infinito. Observa, k es cualquier número dividido por x, ¿sí? Perdón, acá tendríamos que poner que me resulte cero acá. Sí, perdón, acá un cero. O sea, vos reemplazás el valor de x sub 0 en la función, ¿sí? Y te tiene que resultar un cero en el denominador. Vamos a resaltarlo mejor acá. Cualquier número dividido por cero es igual a infinito en el tema de límites. Creo que así se va a entender mejor. Cualquier número dividido por cero es infinito en el tema de límites. Bien, hasta ahora únicamente nosotros hemos reemplazado el valor de x sub 0 en la función. Recuerden que x sub 0 siempre es el valor que está acá. Lo reemplazábamos en la función y obteníamos hacia qué valor tiene la función. Y en algunos casos se nos presentaba esta situación. Cuando el denominador era cero, entonces el límite es infinito. ¿Son los únicos inconvenientes que ocurren dentro del tema de límites? No. Lamentablemente, chiques, no. Esto es como para empezar, para que ustedes vean de dónde surge el problema, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué ocurre si yo te doy la siguiente función? ¿Sí? Vamos con más ejemplos. ¿Qué ocurre si ahora les doy la siguiente función? 2x al cuadrado menos 2, todo esto dividido por x menos 1. Y te pido calcular el límite de esta función, pero cuando x tiende a 1. Lo primero que tenés que hacer es reemplazar el valor de 1 en las x. Es lo primero que tenés que hacer, ¿sí? Entonces reemplazás y veamos qué ocurre. 2 por 1 al cuadrado menos 2 dividido por 1 menos 1. En el numerador nos va a quedar 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, menos 2. En el numerador nos queda 0 y en el denominador nos queda 0. ¿Ustedes qué van a decir? Bueno, cualquier número dividido por 0 en el tema de límites es infinito. Solucionado el ejercicio. No. Por favor, chiques, no hagan eso, porque acá hay una pequeña excepción. Si bien es cierto, cualquier número dividido por 0 en el tema de límites te da infinito, sí, pero el número que está arriba tiene que ser distinto de 0. O sea, si vos tenés un ejercicio, ¿sí? Y reemplazás el valor de x sub 0, recuerden que x sub 0 siempre es el que está acá, lo reemplazás en la función y te resulta esto que está acá, 0 sobre 0. Eso en la matemática es una indeterminación, no está definido eso. O sea, hasta ahora no se pone de acuerdo cuánto es 0 sobre 0, no se pone de acuerdo. Entonces, esto que está acá, chiques, es una indeterminación. Pensarán que terminó el ejercicio. No, lamentablemente no. No es así de fácil. Es una indeterminación, pero el trabajo que vos tenés es que vas a tener que salvar la indeterminación. Hay que salvar esa indeterminación. ¿Y cómo lo salvas?
¿Qué tengo que utilizar? ¿Alguna herramienta matemática? Sí, existen muchas formas o métodos de salvar esta indeterminación. ¿Y cuáles son? Ahora les voy a mostrar. Indeterminación 0/0. ¿Cuáles son los métodos para salvar la indeterminación 0/0? Podés utilizar factorización, podés utilizar diferencia de cuadrado, Ruffini o el conjugado. El conjugado únicamente lo utilizas cuando existen raíces en la función. Después vamos a ver algún ejercicio para utilizar el método del conjugado, ¿sí? Para que les quede más claro. Otra aclaración más, este no es el orden que ustedes tienen que seguir, y depende del ejercicio, porque en algunos ejercicios comenzás primero utilizando la diferencia de cuadrados y luego utilizar la factorización, o puedes empezar el ejercicio factorizando y luego utilizando la diferencia de cuadrados. O sea, no es un orden, o sea, son los métodos que existen, pero vos no sabes con cuál vas a arrancar. Cuando la función tiene raíces, vos tenés que encarar el ejercicio con el conjugado, eso sí. Si yo tengo raíces, sin pensarlo dos veces, conjugado. Y luego podría utilizar factorización o diferencia de cuadrados. Pero cuando no tenemos raíces, como que no sabemos el orden y depende del ejercicio. O sea, vos podés arrancar el ejercicio factorizando o utilizando la diferencia de cuadrados y luego factorizás. O sea, no tiene un orden, ¿sí? Depende del ejercicio. Eso lo vamos a ver con los ejemplos. Pero en el conjugado sí. Si yo tengo una determinación 0/0 y la función tiene raíces sin pensarlo dos veces, arrancamos con el conjugado. Listo. Ahí sí no puedes, digamos, dudar de eso. Entonces, tenemos esta indeterminación 0/0. Ya hemos mencionado los métodos que tenemos a mano para poder salvar esa indeterminación. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente, sacar factor común de 2. Sacas factor común de 2 y esto nos resulta lo siguiente. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. En el numerador yo tengo un polinomio de grado 2. Lo voy a llevar a forma factorizada. ¿Sí? Está en forma polinómica y lo voy a transformar en forma factorizada. ¿Qué fórmula o qué método puedes utilizar? Bueno, acá ustedes pueden utilizar la resolvente si desean, o Bhaskara o ecuación cuadrática, como deseas llamarlo. Pero voy a utilizar otra fórmula. Voy a utilizar la diferencia de cuadrados. ¿Y cuál es la fórmula de diferencia de cuadrados? Es la siguiente. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Esta es la fórmula de diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 1. Pero este 1 lo podés escribir como 1 al cuadrado y te va a dar lo mismo. Entonces seguís este diseño. Nos queda x menos 1 por x más 1. Observa, nosotros tenemos esta expresión y lo vamos a cambiar por esta. Límite de cuando x tiende a 1, 2 por x menos 1 por x más 1. Todo esto dividido por x menos 1. ¿Qué podés hacer acá? Simplificar este x menos 1 con este x menos 1. Cuando simplificas esos dos factores, algunos piensan que se convierte en 0. No se puede convertir en 0. Nos queda un 1 y nos queda abajo también un 1. ¿Sí? Límite de cuando x tiende a 1, arriba nos queda 2 por x más 1. Listo. En el denominador nos queda 1. Si querés escribirlo todo esto dividido por 1, lo podés hacer. Pero no tiene sentido, porque al final vas a escribir solamente el numerador. Ahora, observen lo que nos quedó.
esta expresión matemática. Nos quedó, digamos, un polinomio de grado 1 multiplicado por 2. Ahora, reemplazás el valor de 1 en la x y veamos qué ocurre. 2 multiplicado por 1 más 1. 2 por 2. Esto te resultará 4. Noten la diferencia, chiques. Acá obtuvimos una indeterminación, pero cuando utilizamos, por ejemplo, en este ejercicio he utilizado primero la factorización, porque saqué factor común de 2, y luego utilicé la diferencia de cuadrados. Y luego utilicé la diferencia de cuadrados, no utilicé ningún otro método. Acá únicamente simplifiqué y luego reemplacé el valor de x sub 0 en la función. Y listo. Observa, he obtenido un número real. He calculado el límite. Es decir, esta función cuando x tiende a 1, tiende a 4. Ahora, sé que algunos y algunas se estarán preguntando, entiendo la mecánica, porque esto me ocurre todos los cuatrimestres. Me dicen, entiendo la mecánica, Isaías. Bueno, saqué factor común de 2, te entiendo la diferencia de cuadrados, porque tengo esta fórmula. Lo que yo hago es de transformar la polinómica a factorizada, simplifico, reemplazo el valor de x sub 0 que nos dan, que en este caso es 1, y listo, llego al resultado. Pero no sé por dónde empezar, o sea, cómo encarar el ejercicio, o mejor dicho, qué estoy buscando para simplificar. Ahora les voy a dar una explicación. Cuando vos obtenés este tipo de indeterminación, nosotros tenemos que saber cuál es el factor que ocasiona la indeterminación. Porque hay un factor que te ocasiona que vos tengas este tipo de problema. O sea, hay un factor. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos un problema, hay que saber cuál es lo que está ocasionando ese problema y retirarlo. Y listo, solucionado el problema. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el factor que ocasiona esa indeterminación? Lo podés encontrar de la siguiente manera. Observen, este 1, en primer lugar, vamos a suponer que esta es una ecuación. Vamos a suponer que nosotros tenemos x igual a 1. No es lo correcto porque esto no es una ecuación, pero pensémoslo de esa forma, ¿sí? Entonces, este 1 lo voy a pasar a restar al primer miembro, o mejor dicho, lo pasas con signo cambiado, listo, si lo quieres pensar de esa forma. Porque este es un 1 positivo y lo pasas con signo negativo, listo. Este es el factor que te ocasiona la indeterminación. Dicho de otra manera, vos tienes que utilizar todos los métodos que te he mencionado en la indeterminación 0 sobre 0 para lograr lo siguiente, que en el numerador te aparezca un x menos 1 y en el denominador también te tiene que aparecer un x menos 1. Por ejemplo, en el denominador ya nos aparece el x menos 1, ya está. Pero en el numerador no está. O sea, está, pero no es tan visible. ¿Sí? Entonces, nosotros en el denominador ya tenemos el x menos 1. Entonces nos falta en el numerador. Por esa razón, en el numerador sí o sí yo necesitaba el x menos 1. Por eso pensé en la diferencia de cuadrado, porque cuando vi esta expresión, dije, bueno, si lo cambio por esta, voy a obtener el factor que me ocasiona la indeterminación. Y luego lo simplifiqué y listo. Acá, por ejemplo, no he simplificado cualquier factor, he simplificado el factor que me ocasionaba esa indeterminación. Una vez que yo retiré ese factor, observen, lo retiré del ejercicio, solucionado el problema, porque este es el factor que me ocasionaba este resultado, que no está definido en la matemática. Es por esa razón que cuando yo veo un ejercicio de límites, reconozco primero cuál es el factor que me ocasiona determinación y listo, luego comienzo a calcular. Porque esto tiene que ser así. En la matemática tengo que saber qué es lo que estoy buscando. Ahora ustedes dirán, Isaías, pero el x menos 1 en el denominador ya nos aparece, o sea, como que nos dan una pista, una señal, pero no siempre va a ocurrir eso, porque va a haber ejercicios donde el factor que ocasiona la indeterminación no te aparece, digamos, de forma inmediata, tanto en el numerador como en el denominador, y vos no vas a saber cuál es el factor que ocasiona la indeterminación. Nos queda menos de un minuto, voy a enviar un nuevo enlace de Zoom.